y es una mentira que vienen repitiendo una y otra vez. Para hablar de la situación electoral, de lo que estamos a la espera, de las actas que se vienen presentando, está con nosotros Eugenio Martínez, que sin duda alguna es la referencia electoral en este tema en Venezuela. Eugenio, gracias por acompañarnos hasta ahora. Bueno, buenas tardes, Gonzalo, un gusto. Eugenio, los candidatos han ido pasando por el Tribunal Supremo de Justicia, exceptuando Edmundo González. Algunos candidatos han mencionado que las actas que ellos tienen no coinciden con las de Edmundo González. Hay otros que dicen que no tienen las actas. La consulta es, ¿las actas existen, no existen? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la verdad? Bueno, creo que hay que recordar que el proceso de votación en Venezuela deja un trazo de papel bastante claro. Al cerrar cada una de las mesas, son 30.026 mesas, es decir, son 30.026 máquinas. Al cerrar el proceso de votación en cada mesa máquina, se imprime un acta original de escrutinio, se transmiten los resultados al CNE y se imprimen copias fidedignas para los testigos de los partidos políticos o de los candidatos que participan en la elección. La oposición ha publicado el 83% de las actas que ha logrado recuperar a través de sus testigos. El Consejo Nacional Electoral no ha publicado hasta la fecha la información de una sola acta, de ninguna acta, de las que debe haber nutrido el boletín de resultados que anunció el domingo, en la madrugada, del lunes 29 de julio. Y adicionalmente el resto de candidatos, diferentes a Nicolás Maduro y Edmundo González, no han publicado o no han mostrado actas diferentes a las que digitalizó la oposición venezolana. Solo un candidato, José Brito, dijo tener actas que eran diferentes a la oposición venezolana, pero se descubrió fácilmente que el candidato Brito manipuló el acta que había mostrado en Televisión Nacional. Eugenio, esta pregunta se la hice hace 7 días en este mismo programa. Usted ha sido un defensor del sistema electoral venezolano e incluso usted ha sido tildado de ser parte del gobierno cuando defendía los resultados de otras elecciones presidenciales, municipales y estatales. Ahora bien, la situación hoy en día es diferente. ¿Para usted hubo fraude en Venezuela? Bueno, es evidente que el Consejo Nacional Electoral no puede dar soportes o no ha podido dar soportes de los resultados que anunció el 29 de julio en la madrugada, el lunes 29 de julio. El Consejo Nacional Electoral no solamente no ha entregado los resultados de cada acta, de las 30.026 actas, sino que además suspendió 3 auditorías post resultados electorales que para el funcionamiento del sistema automatizado son básicas. La auditoría de telecomunicaciones, que permitiría certificar cómo fue la transmisión de resultados desde las máquinas hasta el Consejo Nacional Electoral. La auditoría de verificación fase 2, que consiste en tomar una muestra aleatoria del 1% de las máquinas para verificar su comportamiento, que no se haya modificado los programas, el software, el hardware que se instaló en esas máquinas previamente. Y la auditoría de datos electorales, de datos electores, que tenía que finalizar el día lunes y que consistía en verificar cómo fue el comportamiento de la plataforma biométrica de identificación biométrica de los votantes. Señor Martínez, CNE, discúlpeme que yo lo interrumpa en la explicación técnica que usted está dando del tema electoral en Venezuela y de las actas, pero ¿vale la pena que nos desgastemos más discutiendo de si son de verdad, si son de mentiras, si las actas sí, si las actas no, cuando ya hay una especie de consenso de que efectivamente en Venezuela hubo un robo de las elecciones y aquí ganó la oposición y no el régimen de Nicolás Maduro? Eso no es como, le consulto, eso no es como ya un acuerdo que hay a nivel internacional que efectivamente en Venezuela se robaron las elecciones. La pregunta es buena. Evidentemente ya no podemos caer en una guerra de actas, porque solamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia son los que van a verificar o validar la autenticidad de las actas. Entonces, la petición inicial de la comunidad internacional de que se mostraran las actas y los resultados de las actas era propicia para el lunes 29 de julio. Es insuficiente ya para el 9 de agosto, para el viernes 9 de agosto. En líneas generales ya este no es un problema técnico de si hay actas o no de actas, ni siquiera es un tema legal sobre si hay tiempo para impugnar o no. Ya este es un problema de corte político
entendiendo que el gobierno venezolano ha dejado claro que no quiere abandonar el poder. Esa es mi consulta. Esa es mi consulta. Acá ya no estamos hablando de un tema electoral técnico. Aquí eso ya no está sobre la mesa porque el tema de las actas, que si se hackeó el sistema, que no se hackeó, que yo las puse, que no las puse. Aquí estamos hablando de un tema político. Y si hay una posibilidad de hacer sí o no una transición, o si realmente Venezuela va a entrar a ser abiertamente una dictadura militar. ¿Usted qué cree? Bueno, Venezuela es otro país a partir del 28 de julio. Estamos en una etapa de incertidumbre porque no sabemos hacia dónde se está moviendo el gobierno venezolano. En todo caso, recordar que hay un lapso, por decirlo de esta manera, hasta el 10 de enero de 2025, que es cuando debe asumir el presidente que fue electo el 28 de julio. Así que bajo esa dinámica hay tiempo para tratar de encontrar una salida negociada. Evidentemente, con la represión, violación de derechos humanos, censura que empieza a imperar en Venezuela, probablemente decir que hay que esperar o que hay chance hasta el 10 de enero para encontrar una solución suene absurdo para la mayoría de los venezolanos. Insisto en el punto que Venezuela cambió a partir del 28 de julio. Venezuela se acerca muchísimo al escenario Nicaragua en este momento, y va a depender mucho de las labores que hagan los gobiernos de Brasil y Colombia, especialmente estos dos, para tratar de reencauzar la dinámica política que hay en el país. Eugenio, uno oye hablar a María Corina y ella siempre dice que estaba preparada para lo peor. Ella parecía que propone una partida larga y de desgaste y está dispuesta a hacer eso. Pero la pregunta que le quiero hacer a usted, que está metido en el ecosistema pues de los medios, de los líderes de opinión, ¿cómo está la moral de la gente? ¿Usted cree que ve a la gente un poco con la moral y el espíritu preparado para proponerle... Para aguantar hasta enero, que es lo que está diciendo Eugenio, sí, que hasta enero que se da supuestamente la posesión del nuevo presidente, el que haya sido electo... O un año más, no, el tiempo que sea, Eugenio, de un poco mirar a los ojos a la dictadura y decir, bueno, vamos a seguir peleando. ¿Cómo es la moral de la gente y de los periodistas? Bueno, lamentablemente en este momento se está instaurando algo muy común, que es la desesperanza aprendida, ¿no? Se ganó una elección, se tiene pruebas de que se ganó la elección, pero aún así el gobierno decide no reconocer ese resultado, y la comunidad internacional, los esfuerzos de la comunidad internacional por tratar de reencauzar la situación parecen poco fructíferos, aunque están abiertos todos los canales de negociación con el gobierno venezolano. Creo que, estamos en una dinámica totalmente diferente, no solamente para los venezolanos, sino para los aliados ideológicos tradicionales del gobierno venezolano, como para la comunidad internacional. De hecho, la medida que se ha tomado sobre no solamente restringir X, se restringió WhatsApp, se restringió Signal, que es una aplicación de mensajería similar a WhatsApp, pero bastante más segura. En líneas generales, se está tratando de cortar cualquier medio de comunicación, de intercambio de información, y especialmente en el caso de X, de generar opinión ante la comunidad internacional, porque tal vez solamente el 10% de los venezolanos usa X para informarse, pero X termina siendo la principal fuente de formación de opinión pública en el país, en ausencia de medios tradicionales que puedan manejar la agenda, la formación de agendas públicas de discusión. Claro, pero por eso me parece interesante la pregunta que le hace Sebastián, y es ¿cómo está el ánimo de la gente? Porque lo que sí hay un consenso es que el cambio de régimen en Venezuela exclusivamente lo van a poder hacer los venezolanos en la calle, sin agotarse y sin rendirse frente a las protestas, porque atrás quedaron esas épocas en donde podían decirle y pedirle a algún imperio que viniera, invadiera y ayudara a derrocar a un dictador. Eso ya no existe y no estamos para esa época, y no sé ni siquiera si sea lo más sano para Venezuela. Como los venezolanos son los únicos que van a tener la respuesta y la posibilidad de verdad de generar un cambio de régimen en su país, ¿qué tal están los ánimos para seguir en las calles? Desesperanza aprendida, insisto, hay mucha desesperanza, hay mucha incertidumbre. Entiendo tu punto de que la solución es de los venezolanos. Yo solamente quisiera resaltar que si el gobierno de Hugo Chávez y los gobiernos de Nicolás Maduro llegaron a donde están en este momento, fue también por una mirada complaciente de la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede ahora lavarse las manos sobre lo que fue la forma en que el chavismo
primero y el madurismo después se afianzaron en el status quo. La forma que, por ejemplo, los países de Centroamérica han votado o votaron tradicionalmente en la OEA a favor del gobierno venezolano para recibir petróleo gratis, es también consecuencia, es una de las causas que hayamos llegado a este punto. Así que entiendo que la solución es de los venezolanos, pero la comunidad internacional tampoco puede lavarse las manos, porque si estamos en Venezuela en esta circunstancia, es también porque la comunidad internacional fue muy débil a la hora de valorar primero a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro. Dicho eso, hay que esperar que los principales afectados por la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, que van a ser Brasil y Colombia, los gobiernos de Brasil y Colombia, sigan activando los mecanismos diplomáticos necesarios para tratar de encauzar esta dinámica. Porque si se genera una nueva ola migratoria, que es lo que estaba previsto en los estudios de opinión pública, si Maduro se mantiene en el poder, quienes van a sufrir inicialmente esa ola migratoria son Brasil y Colombia, entendiendo que al gobierno de Maduro le interesa que mientras menos gente esté en Venezuela, mejor. Hay menos demanda de servicios públicos, hay menos demanda de salario para los empleados públicos, hay menos posibilidades de articulación nacional, así que es clave el rol que asuman Brasil y Colombia, y en ese sentido es clave también la presión que la opinión pública colombiana y la opinión pública brasileña ejerza sobre sus gobiernos. Señor Eugenio, justamente sobre eso le quería preguntar, porque Brasil, México y Colombia, pues de una u otra forma siguen con estos canales diplomáticos, pero usted dice, mire, el tema de las actas, esto ya no es tema de actas ni tema técnico, eso es un tema político. Estos tres países siguen presionando a Venezuela para que muestre las actas, pero si ya no estamos hablando de eso, sino de tema político, ¿cuál es el sentido de que Brasil, México y Colombia continúen en esta línea? ¿Y cuál sería el impacto real, si es que lo hay, para el régimen de Nicolás Maduro si estos tres países dicen, mire, realmente no reconocemos estos resultados ya abiertamente? Bueno, lo primero, evidentemente este es un problema político, pero tiene un componente legal y técnico. Hay que seguir insistiendo en que los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral, dando ganador a Nicolás Maduro, no son auditables, no pueden ser reconocidos porque no son auditables, porque eso es lo que da pie a la negociación política. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir si el gobierno de Nicolás Maduro no es reconocido? Vamos a entrar en un proceso de aislamiento tan o más severo que se vivió a partir del año 2019, con, insisto, Colombia y Brasil sufriendo las consecuencias inmediatas de una nueva ola migratoria de venezolanos. Pues don Eugenio Martínez, como siempre le digo, es un placer poder hablar con usted, porque usted obviamente es una biblia en temas electorales de Venezuela, y a pesar de que ya usted dice que de todas maneras hay un tema técnico que se va a tener que discutir, porque pues así se logra probar que se robaron las elecciones o no se robaron las elecciones, pues creo que aquí sí estamos esperando qué tan fructíferas son esos intentos, y si de verdad hay intentos profundos de Brasil, México y Colombia de generar una transición pacífica en Venezuela, o si ustedes van a entrar a ser pues como Cuba o Nicaragua, pero en plataforma continental. Mil gracias por atendernos como siempre y por hablar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un abrazo, gracias por la llamada. Un saludo especial. Yo quería resaltar dos cosas